Muy buenos días, mi nombre es María Paula Vega Guevara, me encuentro actualmente estudiando en la Universidad Cooperativa de Colombia en la carrera de Derecho. Estoy haciendo noveno semestre y el presente video se realiza para el segundo parcial de la clase de Derecho Procesal Público, la cual es dictada por el doctor Héctor David Gutiérrez. El presente video tendrá contenidos como qué son los medios de control, explicaré algunos medios de control desde la perspectiva de la norma, donde están estipulados cuáles son sus causales, también explicaré posteriormente desde mi punto de vista estos medios de control también y explicaré el fenómeno de la caducidad, cómo opera la caducidad para cada uno de estos medios de control y si existen algunas reglas excepcionales para esto. Es importante recalcar que la administración pública tiene unos poderes exorbitantes, pero la ley también ha implementado unas limitaciones a estos poderes. Estas limitaciones se pueden dar bajo el principio de dos principios fundamentales. El primero es el principio de legalidad y el segundo el principio de responsabilidad. El principio de legalidad nos establece que todas las actuaciones están sometidas al ordenamiento jurídico que las regule. El segundo, el principio de responsabilidad, establece que se debe indemnizar a toda persona que haya sido perjudicada cuando en la actuación no se manejó la legalidad o cuando aún manejándose la legalidad se ocasionó un perjuicio o un daño. Entonces, las formas de actuación de la administración pública están limitadas por los dos principios antes mencionados, el principio de legalidad y el principio de responsabilidad. Estos principios imponen unos controles de las actuaciones administrativas. Estos controles son tres. El primero es el medio de control político. El medio de control político se ejerce a través de las estructuras plurales del Estado, estructuras plurales como el Congreso de la República o asambleas. El segundo es el medio de control social. Este se ejerce a través de grupos de presión, como sindicatos o agremiaciones. Y el tercero es el medio de control jurídico. Este medio de control jurídico se ejerce a través de los mecanismos instituidos por la ley. Este medio de control tiene dos métodos. El primero es la interposición de recursos. Este es lo que se conoce como el agotamiento de la vía gubernativa. Y el segundo es la interposición de medios de control. Estos se hacen ante la autoridad jurisdiccional. Es importante decir que estos dos métodos se tienen que llevar en el orden en el cual los expliqué, ya que si se interpone primero el medio de control no operará si no se ha interpuesto los de recurso, ya que la ley exige que se lleve ese determinado orden. Segundo, es importante también decir que en este medio de control jurídico es donde se abarca el tema de los medios de control del cual consiste este video. Ya que explicamos de dónde provienen los medios de control, los definiremos. Entonces, la ley establece que son los medios por los cuales se puede ejercer el control de todas las formas de la actuación administrativa, las cuales son actos administrativos, hechos administrativos, operaciones administrativas y contratación estatal, que sean expedidos o ejecutados con violación a la norma o con ilegalidad. Entonces, el Código Contencioso Administrativo consagra desde el artículo 135 al artículo 148 estos medios de control. Y por otra parte, las personas a las cuales se les ha ocasionado un perjuicio o un daño tienen el derecho al resarcimiento de estos perjuicios causados. El primer medio de control que entraré a explicar es el medio de control de la simple nulidad. Este está consagrado en el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo. La norma nos establece que cualquier persona podrá interponer este recurso, ya sea por sí mismo o a través de un representante legal, ya sea la elección de la persona que desee interponerlo. Este medio de control tiene como fin extraer del ordenamiento jurídico una disposición que está riñendo contra él mismo. Entonces la norma establece que hay dos formas de que opere este fenómeno. La primera es cuando se presentan actos administrativos de carácter general. Procederá este medio de control cuando se presenten las siguientes causales. La primera es la legalidad. La segunda es cuando se presente de forma irregular. En este, digamos, se desconoce lo que es el derecho de audiencia o el derecho de defensa. La tercera, cuando se ve bajo una falsa motivación. La cuarta,
cuando se ve con desviación de las atribuciones propias de la persona que lo prefirió. La quinta, cuando son las circulares de servicio. Y sexto, encontramos las actas de certificación o de registro. También la ley ha establecido que existen otras causales las cuales también permiten que opere este fenómeno de simple nulidad. Entonces son 4 y tiene que ser cuando son actos administrativos que tengan contenido de carácter particular. Las 4 son: la primera, cuando ni en la demanda ni en la sentencia de nulidad se restablezca el derecho a favor del demandante. La segunda, cuando se desee recuperar bienes de uso público. La tercera, cuando las consecuencias de este acto nocivo estén alterando el orden político, el orden público, social, económico o ecológico. Y quinto, las que la ley independientemente establezca. El segundo medio de control que explicaré es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Este tiene una similitud con el de simple nulidad, ya que también tiene como fin extraer del ordenamiento jurídico una disposición que reñe contra el mismo. Pero a diferencia del de simple nulidad, este restablecimiento de derecho permite que la persona que ha sido perjudicada pueda solicitar tanto la nulidad como, vuelvo y digo, el restablecimiento del derecho causado. Entonces, el artículo 138 de la Ley 1437 del 2011 nos establece que toda persona que se sienta lesionada bajo un derecho subjetivo que esté amparado por la ley podrá interponer este medio de control y podrá pedir la nulidad teniendo en cuenta las causales mencionadas anteriormente, o sea, las de la simple nulidad del artículo 137, y también podrá pedir el restablecimiento del derecho y que se repare el daño causado. El tercer medio de control que explicaré es el de la reparación directa. El artículo 140 de la Ley 1437 del 2011 nos establece que toda persona podrá demandar directamente por medio de la jurisdicción contenciosa administrativa para la reparación de un daño antijurídico que se le causó en cabeza de un agente del Estado. El artículo 140 también establece unas causales por las cuales opera este fenómeno. La primera es la acción. Esta es cuando el Estado de manera activa causa un perjuicio. La segunda es la omisión. Esta es cuando de manera inactiva de las obligaciones de la entidad se causa un perjuicio. La tercera es la operación. Esta se da cuando se está haciendo la ejecución de una orden establecida en un acto administrativo y que éste causa un perjuicio. La cuarta es cuando se da la ocupación temporal o permanente de un determinado inmueble. Y la quinta es el hecho, el cual es cuando se puede confirmar que se produjo un hecho ilegal. El cuarto medio de control que entrará a explicar es el de nulidad electoral. Este está consagrado en el artículo 139 del Código Contencioso Administrativo. La norma establece que este medio tiene por objeto asegurar el respeto del principio de legalidad y se podrá ejercer bajo las funciones electorales y la facultad nominadora. También establece la norma que toda persona puede interponer este medio siempre y cuando se den 3 respectivos actos. Primero, los actos de voto popular o cuerpo electoral. Segundo, los actos de nombramiento. Y tercero, los actos de nombramiento para proveer vacantes de corporaciones públicas. Las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de los mecanismos de protección e intereses colectivos de los que habla la Ley 472 de 1998. El quinto medio de control del cual hablaré será las controversias contractuales. Este está estipulado en el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo. La norma establece que cualquiera de las partes de un contrato estatal puede interponer este medio con tal de que se solicite lo siguiente. Primero, que se declare la existencia del contrato. Segundo, que se declare el incumplimiento de este. Tercero, que se ordene una revisión. Cuarto, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales. Quinto, que se condene la indemnización de perjuicios. Sexto, que se hagan otras declaraciones o condenas. Y séptimo, que se realice la respectiva liquidación judicial del contrato. El último medio de control del cual hablaré es el de la acción de repetición. Este se encuentra consagrado en el artículo 142 del Código Contencioso Administrativo. Este establece que
cuando una entidad estatal haya sido condenada al pago de una suma de dinero cuando ésta haya ocasionado un perjuicio a un particular o a una entidad en cuya causa exista culpa grave o dolo, cuando el funcionario o el funcionario haya realizado la actividad que ocasione este perjuicio, se podrá solicitar la acción de repetición para que se vuelva a realizar el pago de esta condena. Y en cualquier instancia, la proporción la señalará el juez. Ahora haremos una pequeña reseña sobre la revocación directa de los actos administrativos. Las causales de esta revocación se encuentran consagradas en el artículo 93 del Código Contencioso Administrativo, las cuales establece que todo acto administrativo deberá ser revocado inmediatamente por la autoridad que lo expidió o por su superior jerárquico cuando se presenten las siguientes tres causales. Primera, cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución política o a las leyes colombianas. Segundo, cuando no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él. Y tercero, cuando se cause un daño injustificado a una persona a través de estos actos. Referente a este punto, es importante destacar que las autoridades administrativas deberían tener más control respecto a la expedición de actos administrativos, para que no se tengan que realizar tantos procesos de la revocación directa, ya que si la autoridad que lo expide tiene control y revisa bien las causales por las cuales puede ser revocado y expide un acto administrativo que se base en la ley y esté conforme a las normas, no se tendrá que dar la revocación directa y así no se tendrían que realizar más procesos excesivos. Por último quisiera hablar del fenómeno de lesividad o de la acción de lesividad. Es bien decir que este fenómeno no lo vamos a encontrar estipulado como tal en el Código Contencioso Administrativo, pero igualmente el artículo 97 de la Ley 1437 del 2011 nos ha estipulado que si la administración pretende demandar sus propios actos, lo puede hacer, pero tiene que tener en cuenta que tiene que cumplir con los medios de control que regulen los respectivos actos o lo que desea demandar. La acción de lesividad también nos habla de que podrá operar cuando se dé la revocatoria directa. Esto quiere decir cuando no se cumplan con los condicionamientos del artículo 93, los cuales son 3 y ya los mencioné anteriormente. En este presente cuadro podremos encontrar todo acerca del fenómeno de la caducidad sobre los medios de control explicados en el video. Primero definiré qué es el fenómeno de la caducidad y la norma ha establecido que es un derecho que pierden las personas cuando no ejercen una acción de eliminar o demandar un acto administrativo en los tiempos estipulados por la ley. Entonces, el fenómeno de caducidad va a operar bajo dos condiciones. Primero, se pierde a través del tiempo y segundo, pues cuando no se ejerce la respectiva acción. La persona entonces, una vez que ya pase el tiempo que la ley establece, no podrá demandar los actos administrativos por la vía jurisdiccional. Ahora les explicaré otra vez los medios de control, pero desde un punto personal explicaré el término de caducidad, a partir de qué momento cuenta y algunas excepciones importantes que la ley establece. Iniciemos. Entonces, el primero que expliqué fue el de acción de simple nulidad. Este medio de control, como ya lo había explicado, tiene como fin extraer del ordenamiento jurídico algún problema que se ocasionó o un perjuicio que se causó. Las personas que lo soliciten lo que realmente buscan es la nulidad de un acto administrativo que se profirió con irregularidad, pero no van a poder restablecer su derecho, solo se puede solicitar la nulidad, que sería que se elimine, que se borre del ordenamiento jurídico el acto proferido. El término de caducidad para este medio de control es de 4 meses y va a contar a partir del día siguiente a la publicidad, notificación o ejecución del respectivo acto. También la ley establece que podrá darse cuando se tenga conocimiento de esta respectiva decisión. Bueno, en esta sección hablamos un poco sobre las demandas que tienen contenido de expropiación de los bienes baldíos, siempre que no sean proferidos por la autoridad agraria. El término empezará a contar a partir de 2 días siguientes a su ejecutoría o publicación. El segundo medio de control del cual hablamos fue el de acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Como lo había mencionado, este es muy similar a la acción de simple nulidad porque también busca eliminar un problema que está riñendo contra la misma entidad pública, pero a diferencia de la simple nulidad, le otorga a las personas el derecho de que se les restablezca el derecho que fue ocasionado, el derecho que fue vulnerado, y se les repare el daño causado. Las personas pueden ejercerlo también
en cualquier instancia, y la ley les dice que lo realizarán cuando se les haya causado un daño antijurídico ocasionado obviamente por algún agente del Estado. El término de caducidad para este medio de control es de 4 meses y se contará a partir del día siguiente de su publicación, ejecución, notificación o publicación, según el determinado caso. El término de caducidad en cosas excepcionales será el mismo que el de simple nulidad. El de acción de lesividad, como lo había mencionado antiguamente, este término o este medio de control no se encuentra estipulado en la norma, pero el artículo 97 del Código Contencioso Administrativo ha manifestado que si existen casos donde la administración pública considere que sea necesario demandar sus propios actos, lo puede hacer, pero tiene que igual someterse a todas las reglas y todos los medios de control y las normas que especifican el determinado acto. Para este término de acción de lesividad se contará a partir de 2 años y empezará a contar a partir de la expedición del determinado acto administrativo. Este no cuenta con una excepción hasta el momento. Luego vamos al medio de control de acción de reparación directa. Como lo había mencionado anteriormente, este le otorga unos derechos a las personas para que puedan demandar, como dice el mismo acción de reparación, de forma directa. Ellos pueden demandar directamente por medio de la jurisdicción contenciosa administrativa cuando se les haya ocasionado un daño antijurídico en cabeza del agente del Estado. Esta reparación directa tiene el término de caducidad de 2 años también y se contará a partir del día siguiente de la omisión o del daño causado. También la norma establece que se puede realizar o empezar a contar a partir del momento en que se tuvo conocimiento. Aquí hay algo importante para especificar, y es que si la persona, por ejemplo, no tuvo conocimiento en el momento que se ocasionaron los daños, sino por cuestiones de la vida se enteró 2 años después, el término puede empezar a operar esos 2 años después, siempre y cuando la persona pueda demostrar que no tuvo conocimiento recién se expidió el acto. Aquí la persona tiene que entrar a demostrar mediante documentos o pruebas que el juez considere que sean oportunas y le permita o le favorezca este término de caducidad. La ley también ha determinado 2 excepciones importantes para la acción de reparación directa cuando hablamos del fenómeno de caducidad. La primera es cuando hablamos de la desaparición forzada. Esta establece que se contará 2 años a partir de que desaparezca la víctima o 2 años a partir del momento en que aparezca la víctima. El segundo es el de violación de derechos humanos. La ley nos establece que en la reparación directa no va a existir el término de caducidad cuando se trate de violación de derechos humanos, pero hay que tener algo muy claro: estos derechos humanos tienen que haber sido declarados por órganos internacionales. Si no fueron declarados por órganos internacionales como violación de derechos humanos, no procederá esta excepción y sí operará el término de caducidad. Bueno, el quinto es el de acción electoral. Como lo había mencionado, también tiene una pequeña similitud con el de acción de simple nulidad, pues este busca que se respete el principio de igualdad. Este también tiene como función normalizar o legalizar todo lo que sea con funciones electorales o nombramientos. Este término de caducidad, a diferencia de todos, es el que tiene menor tiempo, ya que, como vemos, los demás cuentan con 4 meses o en años. Este solamente contará con días y se dan 30 días. ¿A partir de cuándo cuenta este fenómeno de caducidad de la acción electoral? A partir del día siguiente en que se dio la elección, o si el nombramiento fue por acto administrativo, desde el día siguiente a su publicación. Aquí también hay una regla excepcional muy importante, y es que la ley establece que hay unos nombramientos que requieren confirmación, como por ejemplo pueden ser los nombramientos de los magistrados o de los jueces de la República o algunos notarios. Estos nombramientos requieren de una respectiva confirmación. Entonces, el término de caducidad empezará a contar a partir del momento en que se da la respectiva confirmación del nombramiento. Bueno, para ir terminando, el de acción de repetición. El de acción de repetición establece que a las entidades que han sido condenadas a pagar en suma de dinero por un pago que se le causó a un particular o a una entidad, se podrá ejercer esta acción de repetición como volviendo a condenar por el pago de estos perjuicios causados, cuando hayan sido, hay que tener eso muy importante, ocasionados por un exfuncionario o por un funcionario, y que en la causación del hecho se realizó con culpa grave o con dolo.
Este lo determinará, digamos, las proporciones las determinará el juez. El fenómeno de caducidad para esta acción de repetición es de 2 años. Es muy importante explicar esto. La norma dice que es de 2 años a partir del día siguiente a la fecha del pago o a tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración pública para el pago. Ahí el término se alarga a 10 meses. O sea que en realidad tienen 2 oportunidades y si las computamos tendrían 34 meses para poder presentar este término de caducidad. Por último tenemos las controversias contractuales. Esta es la acción o medio de control que permite regular todo relacionado con las controversias en los contratos contractuales, ya sean dirimidas del propio contrato, de actos que se han realizado en el contrato, de algunos hechos, de algunas impuntualidades, entre otros. Entonces la ley establece que el término de caducidad será de 2 años. ¿A partir del cuándo? A partir del perfeccionamiento del contrato. Aquí es muy importante establecer que el artículo 164 de la ley 1437 del 2011, así como nos especificó los términos de caducidad excepcionales para la acción de nulidad, para nulidad y restablecimiento del derecho, nos especifica unos importantes en el numeral 2, inciso J del presente artículo antes mencionado, y establece que la caducidad en los siguientes contratos se contará de diferente forma. Se va a contar, digamos, bueno, esto no lo entraré a explicar porque es muy extenso, pero explicaré uno así brevemente, que son en los de ejecución instantánea desde el día siguiente a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato. Y de igual forma la ley estipula 1, 2, 3, 4, 5 causales o 5 excepciones para este medio de control. Muchísimas gracias, espero que esta información les haya servido y también quería recalcar que este cuadro que aquí podemos ver fue otro de los puntos que el doctor Héctor David Gutiérrez nos dejó como parte del parcial de Derecho Procesal Público. Muchas gracias por su atención.